Sesión número 2. Sesión número 2, el Estado peruano. En esta clase vamos a ver lo que es estructura, elementos, funciones y fines del Estado peruano. El Estado peruano, como todo país, tiene una estructura. Estructura significa pues el conjunto, ¿no? Que lo hace prevalecer, ¿no? Que tiene una identidad, como decir nosotros, nuestro DNI. O sea, la estructura del Estado es la forma en que está organizada, no su presentación ante la sociedad. ¿Cómo va a definirse? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo va a actuar? En este caso, la base del Estado, ¿cómo va a actuar? Entonces, es muy interesante conocer la estructura del Estado peruano. En este caso, poder legislativo, ejecutivo y judicial. Repito, ¿qué sería en un país donde el todo, su estructura, su forma, no concuerden, no funcionen, no se organicen? No, usted mismo, por ejemplo, habrán observado ahora último, donde en el país, en Perú, ¿qué ocurrió, por ejemplo, en estos últimos tiempos? Vacaron al expresidente Vizcarra. De una u otra forma, iban buscando el motivo, la razón para vacarlo y lo lograron. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué se da eso de ahí? Porque lamentablemente no hay, pues, ¿no?, una armonía laboral, no hay un trabajo articulado, no hay un trabajo mancomunado en equipo. O sea, la estructura del Estado no está trabajando bien. ¿Qué sería? Que el presidente actúe por actuar y el poder legislativo no haga nada. No, o sea, no actúe. Pero el poder ejecutivo, o sea, donde están los congresistas, debe actuar, pero en base a lo razonable, en base a hechos precisos, concretos, y no ocasionando lo que en realidad viene siendo un desastre para el Perú. Si nosotros analizamos, miren, ¿cuántos juicios tienen los expresidentes? ¿Cuántos juicios tienen? Y, por ejemplo, el último presidente, Vacao Vizcarra, hoy día, creo, mañana se define sobre su libertad. Ya tiene el pedido de una prisión preventiva. Si fuera eso, va a estar unos días, una semana, no se sabe, ¿no?, el dictamen. Va a estar, pues, ir encarcelado, privado de su libertad, y durante ese tiempo se va a pronunciar el Poder Judicial cuál es la condena privativa de libertad que pueda recibir. Miren lo que ocasiona, miren lo que sucede cuando en un país no hay, vuelvo a repetir, esa armonía laboral entre la estructura del Estado. Se dice, por ejemplo, que es para que trabajen bien, que es para legislar, o sea, para observar, correcto, pero no para hacer daño en la realidad que estamos. Por ejemplo, según dicen los medios de comunicación, las ex autoridades, de que el Perú ya fuera un país más del 50% vacunado, sino que el apresuramiento de vacar al presidente y todo su equipo ha hecho que los acuerdos o diálogos con los laboratorios en aquel entonces se hayan atrasado, quedado nulo. Entonces, miren lo que ocurre en la estructura, en el Estado y su estructura. Vamos a detallarlo. Tenemos el Estado y sus elementos: la población, el territorio y el poder. Estos son los elementos del Estado. Sin estos elementos, el Estado no puede trabajar, no puede desarrollarse. Es decir, ¿qué sería un Estado sin población? ¿Quién va a elegir sus autoridades? ¿Qué sería un Estado, por ejemplo, donde no tenga que realizar censos de población? No, porque las autoridades salen, pues, o son elegidas de la población. Y la población en la que democráticamente, en el Perú, democráticamente elige sus autoridades. Como también
saca del cargo a sus autoridades. Esa es la facultad propia de la población. El Estado tiene su población, que viene a ser sus elementos. Territorio, ese lugar medio donde se desenvuelve la población, donde se desarrolla la población. Y muchos aquí tienen que tener en cuenta, la población para tener acceso sobre un territorio se llama soberanía. Esa es la facultad, el derecho que le da la población sobre un determinado territorio. Nosotros tenemos, por ejemplo, soberanía sobre nuestra vivienda. Nadie puede entrar, ¿no? El que entre está cometiendo delitos de robo, ¿no? Está invadiendo propiedad privada. ¿Me entienden? O sea, es nuestra soberanía, nuestro territorio, nuestra vivienda. De igual forma, entre distritos, y una oportunidad habrán escuchado los litigios, los problemas que hay. La soberanía territorial de un determinado distrito o provincia o región es lo que le pertenece. El territorio de su población debe mantenerse, debe desarrollarse, realizar sus propias actividades. Entonces, esa facultad de una población sobre un territorio se llama soberanía. De ahí que el Estado y sus elementos. Acá vemos poder. ¿Qué cosa es poder? En este caso, vienen a representar las leyes. Que sería, pues, si dice, no, acá es mi territorio. Un momentito. Tú tienes tus papeles. No, que nada. Todo se hace de manera documental. Ejemplo, Perú con Chile. Ese problema marítimo que hemos tenido hace poco. Perú con Chile, Perú le ganó. ¿Pero con qué? Con pruebas. ¿Y dónde se fueron a ese juicio? ¿Dónde se desarrolló? En la Corte de La Haya, fíjense. Esa Corte Internacional donde se resuelven los problemas internacionales. Le ganamos. O sea, siempre va a existir el poder legal, ¿no? Las leyes, donde se establece la facultad de una determinada población sobre su territorio. Quiero hacer una preguntita, a ver acá, si me están tomando atención. La Constitución en el Perú, indica, no señala todas las leyes que rigen nuestras actividades, nuestro comportamiento, nuestras facultades. La Constitución Política del Perú. La Constitución tiene dos nombres más. Aquel alumno o alumna que sepa, interviene, por favor. Repito la pregunta. La Constitución Política del Perú, que es el poder en este caso, Perú, las leyes, tiene dos nombres más. ¿Con qué otro nombre se conoce la Constitución Política del Perú? Alumno o alumna que sepa. Poder judicial. La Carta Magna, profesor. ¿Quién lo dijo? ¿Luz Guamaní? Herrera Díaz. Sí, profesor. Luz Guamaní. Sí. Profesor, lo dije yo. Serna Rocío. Ya no hay Serna problema. Rocío. Listo, ya está. Profesor, lo dijo Herrera Díaz. Ya, muy Ley bien. Suprema también creo que se conoce. ¿Cómo? Ley Suprema. Ya vamos. Por ahí va ya. Falta una más. Lo dijo Carta Magna. Luz Guamaní. Carta Magna, profesor. Eso es. ¿Quién Cuerpo lo de dijo? leyes. Carta Magna. ¿Quién lo dijo? Carta de Magna, leyes. profesor. Profesor. O de leyes. Maní. Ya. Dueña. Listo. Ya. Ordenamiento constitucional. Lo tengo acá. Ya lo anoté. Ya. Normatividad suprema, normatividad suprema. Normatividad suprema. Normativa significa cómo va a normar la vida de los peruanos. La vida y su Sí, población. profesor. La actividad de la población. Arroyo. Muy bien. Nadie puede actuar por encima de la ley. Nadie puede actuar. Al contrario, todos actuamos en base a la ley. De repente, escuchen bien, ustedes han visto los casos que cuando se tergiversa el uso o la aplicación de la ley, hay un robo, escúchenme bien, para que miren cómo se tergiversa la ley, hay un robo, interviene la policía, el delincuente saca su arma, el delincuente dispara,
la autoridad de la policía también se hace uso del reglamento oficial. ¿Me entienden? ¿Cuál es? Prevención. Policía sigue disparando. ¿Qué le queda el delincuente sigue disparando al policía? El policía tiene que hacer uso de defensa propia. Lo mató. ¿Y qué ocurre después? ¿Qué ocurre después? Viene el juicio. El policía preso. ¿Qué pasó? No, a ver los videos, a ver los testigos, a ver los abogados. Las leyes acá. La Carta Magna, Ley de Leyes, Constitución Política del Perú. No, leyes supremas, normativa suprema. ¿Qué ocurre? Se aplica muy mal. Si un delincuente está robando, ya está atentando contra la privacidad de la persona y su seguridad y sobre sus propiedades. De tal manera que un delincuente con arma es un atentado en la sociedad, que la ley permite que un delincuente ande con arma. Eso permite la ley o la Constitución Política del Perú. Ahí no me es un delito que un delincuente haga uso de armas, eso es un delito. Pero el policía, como también lo tuvo que hacer defensa, lo mató, porque si no lo mataban al policía, preso. Derechos humanos, lógico, es un derecho. Pero acá, así de fácil, más sencillo, un delincuente está permitido hacer uso de su arma en cualquier lugar, en un territorio, en un caserío, en un distrito, en una calle, está permitido. Hay mucho que reglamentar, mucho que reformar en cuanto a las leyes de seguridad ciudadana. Yo escucho ahora a los candidatos que hablan, voy a luchar contra la inseguridad, o sea, contra la violencia, los delincuentes. Voy a luchar contra contra la pandemia. Bueno, contra el olvido de la educación, contra el olvido de la salud. Bueno, ojalá sea cierto. Ojalá sea cierto. Y que no sea el caballito de Troya o de batalla para que su campaña tenga éxito y tenga los votos. Porque se ha visto mucho proselitismo político, muchas promesas hoy en día. Entonces, eso, a pesar que firman el pacto de gobernabilidad, el compromiso ético, cuando llegan a ser autoridad, a veces se olvidan de esos documentos. Entonces miren cómo el Estado tiene, tocando esos temitas, la población que decide sobre un territorio en base a las leyes. Población, territorio y el poder legal. Seguimos. Funciona el Estado. El Estado normalmente tiene una función estatal. Como le decía hace unos minutos. Toda actividad que pertenece a la gobernabilidad del Estado son sus funciones. Son sus funciones. Uno, por ejemplo, la seguridad ciudadana. Es obligatoriedad, ley que el Estado proteja al ciudadano. La salud, por ejemplo. Miren aquí bondad. La salud es ley que a un ciudadano debe ser atendido en un centro de salud. No necesariamente necesita que si voy a una clínica me tengo que depositar 5.000, 3.000 o 2.000 soles para que me atiendan antes de entrar. En otros países, cuando hay una emergencia o hay una desgracia, una catástrofe, un accidente, los primeros que hacen todos los hospitales públicos y privados atienden al poblador. Después que sea atendido, curado, sanado, recién viene el trato, cómo vas a pagar. Acá en el Perú es el inverso. ¿Vas a una clínica? Sí, garantía 3.000 soles, si no, no puede atender. Esa es la función del Estado. Último, yo escuché que Vizcarra creo que quiso ponerle ya coto a las clínicas que tenían que brindar apoyo a la sociedad en este problema de la pandemia. Que más bien las clínicas se aprovecharon, sí brindaron apoyo y ayuda al poblador en problemas de COVID, pero se aprovecharon. Han cobrado excesivamente. Le cobraban al paciente y le cobraban al Estado. 2 cobros han hecho. Bien, bueno, son cositas donde especificamos la función del Estado, ¿no? En caso de salud, mire cómo estamos. 2, en el caso de educación. ¿Qué tiene que hacer el Estado sobre educación en estos problemas de COVID? ¿Todos podrán tener celular? ¿Todos podrán tener laptop? ¿Todos podrán tener computadora? Es la pregunta.
Y si no lo tienen, ¿cómo van a recibir esa educación? ¿Cómo van a formarse? ¿Cómo van a instruirse? ¿Cómo van a educarse? Si no tienen ese acceso a esos medios de tecnología. Es una función del Estado. Ahora poco escuché que un congresista, no sé de qué partido, está pidiendo la expropiación de las industrias del gas, creo. O sea que todo aquel que produce gas, vamos a apropiarlo. Por ejemplo, es una función del Estado. Estamos trayendo, escuchen bien, gas o por ejemplo oxígeno de otros lugares para atender a nuestros enfermos de COVID. Y acá en el Perú no hay. Sí hay, muy poco, pero ese poco pequeño convenio. O si no tiene, de repente no es una industria muy pequeña, la repotencia pues, como Estado, para que produzca más oxígeno. Pero esa función del Estado no lo hace. No lo hace. Entonces miren la función del Estado cómo está en este momento, en salud, en educación, que es lo más crítico que estamos pasando ahí. Problema de transporte, por ejemplo, paralizado ciertas regiones, ¿no? El transporte de los productos se están estabilizando, se están quedando, ¿no? Con riesgo a perderse por los días de paralización que existen. Es una función del Estado intervenir. ¿Qué pasa? Alza del pasado, por ende el combustible. Los peajes están cobrando excesivamente, lógicamente es función del Estado. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el Estado, con el fin de quitarse el peso, dice, el peaje lo privatiza. ¿No? En cuanto a las vendedoras de combustible, lo privatiza. Pero afecta al consumo de la población peruana. Entonces, esa es una función del Estado. Seguimos. Poder del Estado, como le dije, legislativo, ejecutivo y judicial. Legislativo está representado por todos los congresistas. Ejecutivo por el presidente de la República. Y el judicial por la Corte Superior de Justicia, incluyendo el Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia que trabaja con el Poder Judicial. Todo lo que es juicio, el Tribunal Constitucional va a decidir, dice. No, en el caso de la vacancia del señor Vizcarra. No, que si legal, no, que si es cierto. Bueno, que vaya al Tribunal Constitucional, entonces. La máxima instancia. Legal, jurídica, no. Está correcto. Solamente que se han cometido el delito en este problema, no, pero ya se realizó. Poder del Estado. Repito, legislativo donde están todos los congresistas. ¿Por qué le dicen legislativo? Pero porque tienen que legislar, tienen que observar, tienen que ver. Tienen que, como se dice, estar supervisando. Si los gastos, la inversión, los actos son de manera honesta, transparente, no, sino denunciar. El Ejecutivo es el presidente y los ministros. Poder Judicial, donde está la Corte Superior de Justicia, la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, los poderes judiciales de todas las regiones y que termina en juez de paz de cada distrito. Esos son los poderes del Estado. Seguimos. Fin del Estado tiene fines primarios y fines secundarios. Los fines primarios están en base a sus necesidades. ¿Qué es lo primero que necesita una población? Lo primero, vivienda, alimentación y vestir. El Estado, el gobierno, yo no te voy a vestir. Trabaja, empleo, fuente de trabajo para que tú te vistas. ¿Me entienden? Compra tus alimentos, pero esos alimentos tienen que estar en la casa del bolsillo. ¿Me entienden? Entonces, alimentación, vivienda, vestido, el Estado dice, yo no te voy a vestir. ¿Tú cómo? Pero ¿cómo voy a vestir si no tengo trabajo? Muchos dicen. Entonces, en necesidades primarias, debe considerarse las fuentes de trabajo. La fuente de trabajo. Muchos dicen de que es muy importante la inversión privada. ¿Por qué? Porque da trabajo. Es cierto, da trabajo. A muchos está dando trabajo, a mucha población. De repente se escucha decir salario bajo, excesivas horas de trabajo. Hay de repente en algunos dicen un maltrato. Yo también he escuchado decir buen servicio, buen trato
hay pago de horas extras, beneficios extras. Se escucha decir. Entonces, ¿por qué no uniformiza el Estado? Conversar con el empresariado para que dé fuente de trabajo, pero sin maltrato. Sin pagar menos del sueldo mínimo, por ejemplo. ¿No? Brindar todos los beneficios a sus trabajadores. Es muy interesante. Dentro de los fines primarios. Fines secundarios. Servicios públicos, sociales, industriales. ¿Qué quiere decir servicio público? Es lo que decía hace unos minutos. Tú podrás enfermarte a una clínica. No hay dinero. A un hospital vas, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Vas saturado. En este momento, por ejemplo. Muy lamentable. No hay espacio. Camas UCI, no hay. Si hay, ahí, como se dice, apretadito en espacio reducido. Medicamentos, lo básico. No hay medicamentos como lo tienen, por ejemplo, las clínicas. No hay. Tienes que salir a la calle a comprar. Entonces, esos son los servicios públicos. Salud, por ejemplo. ¿No? Educación, ¿cómo estamos? Servicios sociales, ¿cómo está, por ejemplo, en el caso de transporte? ¿Cómo está en el caso de los centros de recreación? O sea, los espacios donde va la población a pasar momentos sanos de entretenimiento. ¿Cómo están los espacios públicos? Las industrias que se desarrollan dentro de una sociedad están atentando contra el medio ambiente. ¿Ah? Protegen a la sociedad, protegen al medio ambiente. Hay acuerdos, hay protocolos, hay convenios. Si esta industria se desarrolla en un determinado lugar, en el caso de las mineras, van y se apropian el mineral, lo explotan todo, se lo llevan, contaminan el agua, contaminan el aire, el agua, destruyen, por ejemplo, los caminos, los terrenos de cultivo. Esos servicios industriales y comerciales que ofrece la empresa privada, producto de las puertas abiertas del Estado, pues bien, debe participar la población. ¿Para qué? Para que estos servicios industriales y comerciales lleguen a satisfacer, en cierta medida, la necesidad de la población. Toda empresa privada viene a explotar recursos en el Perú. Debe firmar hoy en día el compromiso de impacto ambiental, o sea, no atentar contra el medio ambiente. 2, al lugar, caserío y distrito donde esté explotando los recursos, ¿qué beneficio le va a dar? Pero a veces se espera al último momento, esperan que la empresa se vaya, que declaren bancarrota y se van y no cumplen. Entonces aquí esos son fines secundarios que el Estado tiene que estar constantemente vigilando, de ahí el poder legislativo, los congresistas. Y no después llegar que cuando hay campaña, sacar en cara que tú no cumpliste, y en un momento dado, cuando fue congresista, ¿por qué no actuó? ¿Por qué no legisló? ¿Por qué no supervisó? Entonces, es muy interesante los fines del Estado primarios y secundarios. Estado, Estado, como su nombre mismo lo indica, es la parte estructura jurídica, ¿no? La parte constituida de manera sólida, que va a satisfacer las necesidades políticas, económicas y sociales. Políticas, económicas y sociales. Para definir el término país, ¿qué cosa es? Siempre confundimos país, gobierno. ¿Qué cosa es país? País, propiamente lo indica, es una organización política, tiene su presidente, ¿no? Tiene un territorio y tiene un gobierno propio. ¿Qué cosa es país? Tiene un presidente, tiene un territorio y tiene un gobierno propio. Que la población decide si este presidente, como han hecho con el señor Vizcarra. No le gusta, el poder legislativo, los congresistas, lo vacan por tal o cual acción. Ese es el país, una organización política que tiene un determinado territorio con su propio gobierno. Gobierno, acá está. ¿Qué cosa es gobierno? Gobierno, ahora que están en elecciones. Sale el presidente, gobierna 5 años. Ya no gobierna por de su partido, sino ya gobierna el presidente, su ministro y su congresista. Los congresistas tienen diferentes partidos. Los ministros son buscados diferentes partidos. Gobierno, acá está. Es la autoridad gobernante de una unidad política. Unidad. Y aquí ya no hay partido, es unidad. ¿Cuál es esa unidad? El territorio peruano.
la sociedad peruana. Ya no hay otro partido acá. Gobierno, es la autoridad que va a gobernar. El presidente regional, 4 años. Un alcalde, 4 años. Presidente, 5 años. Ese es gobierno, autoridad. ¿Me entiende? Que va a gobernar ya de manera unitaria o por una unidad política. Ya no hay partido político ya, solamente una unidad. ¿Cuál es esa nueva? La población peruana. Patria. Muchos decimos, no, mi patria está primero. Yo miré a Chile, miré a Ecuador, pero mi patria es mi patria. ¿Qué cosa es? Es la tierra donde uno ha nacido, la tierra donde uno ha crecido, la tierra de tu costumbre, la tierra de tus tradiciones, la tierra de tu familia, la tierra de tus ancestros. Pero no escuchen decir, cuando yo me vaya a poder estar donde está, pero mi patria es mi Perú, querido por su mar, por su selva, por su costa, o por su sierra, que tiene su variedad de clima, sus productos, sus tradiciones, sus costumbres. Ese es mi patria. Entonces, de manera concreta, esto es lo que cuenta el tema del Estado. Les pido por favor de que marquen su asistencia. Lo que han participado ahorita en clase lo tengo anotados acá. Si hubiera algún inconveniente, algún alumno, alumna que no ha podido ingresar a través de su delegada, me avisan, por favor. Me avisan sus tareas, respondan las preguntas, respondan. Esta semana yo estoy vaciando, todas las semanas miro, voy bajando. Después voy colocando el calificativo. ¿Me entienden? Así que por favor desarrollen sus trabajos, marquen su asistencia. Cualquier inconveniente, a través de su delegada o tutor o tutora. Bien, alumnos, ha sido un gusto. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Cuídese. Cuídense. Nos vemos. Chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Chao.